Bienvenidos a este video de cálculo integral en el cual veremos las propiedades de la integral definida. Recordemos que podemos definir la integral entre dos valores de la recta numérica a y b como el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria con i desde 1 hasta n de f de xi por delta x, donde delta x es b menos a sobre n y xi es igual a más i veces delta x, para i desde 1 hasta n. Además, para una función f positiva y continua, la interpretación que le podemos dar a esta definición si a es menor que b es el área delimitada por arriba por la gráfica de la función, por debajo por el eje x, por la izquierda por la recta x igual a y por la derecha por la recta x igual a b. La primera propiedad que veremos es la siguiente. La integral entre c y d de f es menos la integral entre d y c de f. Observemos que lo que estamos afirmando es que si queremos intercambiar el orden de los límites de integración, basta con cambiarle el signo a la integral. Fácilmente podemos ver por qué es cierta esta propiedad. Si en la definición de integral de f entre c y d tenemos presente que delta x es d menos c sobre n, obtenemos que esta integral es el límite cuando n tiende a infinito de la suma con i desde 1 hasta n de f de xi por d menos c sobre n. Agrupemos la expresión d menos c con el signo menos. Obtenemos menos c menos d. Ahora, por las propiedades de la sumatoria y del límite, podemos ubicar el signo menos tanto por fuera de la sumatoria como del límite. De esta forma, obtenemos un límite en el que c y d aparecen intercambiados con respecto al límite que es la definición de la integral con la que empezamos. Es decir, obtenemos la integral de f en la cual se han intercambiado los límites de integración. La segunda propiedad es la integral entre a y a de f es 0. En este caso, en el que ambos límites de integración son el mismo valor a, se tiene que delta x es igual a menos a sobre n, es decir, delta x es 0. Por lo tanto, la sumatoria es 0 y por consiguiente el límite es 0. La tercera propiedad dice que la integral entre a y b de una constante c es c que multiplica a b menos a. Tenemos aquí que la función que estamos integrando es la función constante c. Por lo tanto, f de xi es igual a c. Luego, teniendo presente que delta x es b menos a sobre n, obtenemos que la integral entre a y b de la constante c es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria con i desde 1 hasta n de c que multiplica a b menos a sobre n. Ahora, como los factores c y b menos a no dependen ni de i ni de n, entonces pueden ubicarse tanto por fuera de la sumatoria como del límite. Como el denominador n no depende de i, puede ponerse por fuera de la sumatoria. Sabemos que la sumatoria con i desde 1 hasta n de 1 es n. Por lo tanto, cancelando n en numerador y denominador y teniendo en cuenta que el límite de 1 es 1, obtenemos c por b menos a. Observemos que de acuerdo a la interpretación de la integral entre dos valores a y b como el área bajo una curva, si c es una constante positiva, la propiedad 3 lo que está afirmando es que esta integral es el área de un rectángulo, donde la altura es c y la longitud de la base es b menos a. Propiedad número 4. La integral entre a y b del producto de una constante c por f es igual al producto de la constante c por la integral entre a y b de f. Esta propiedad también es fácil de probar, teniendo presente que lo que estamos integrando es c por la función f. Luego debemos poner dentro de la sumatoria c que multiplica a f de xi. Y sabemos que por las propiedades tanto de las sumatorias como de los límites, podemos ubicar la constante c afuera de estos dos, multiplicando al límite. Nos queda entonces la definición de integral de f entre a y b y obtenemos que la propiedad es cierta. Como quinta propiedad tenemos que la integral entre a y b de f de x más g de x es lo mismo que la integral entre a y b de f de x más la integral entre a y b de g de x. Es decir, la integral de una suma es la suma de las integrales.
Para ver por qué es cierta esta propiedad, aplicamos la definición teniendo presente que lo que estamos integrando es f más g. Luego, dentro de la sumatoria ponemos f de xy más g de xy multiplicando al delta x. Realizamos la multiplicación de f de xy más g de xy por delta x para obtener f de xy delta x más g de xy delta x. A continuación, por las propiedades de las sumatorias, escribimos la sumatoria de una suma como la suma de dos sumatorias, y por las propiedades de los límites escribimos esto mismo como la suma de dos límites. Ahora, observamos que lo que nos queda es la definición de la integral de f entre a y b, más la definición de la integral de g entre a y b, para obtener el resultado de la propiedad. Finalmente, si pensamos en la misma propiedad, pero en vez de considerar la suma f de x más g de x, consideramos la resta, nos damos cuenta de que podemos aplicar exactamente el mismo procedimiento, solo cambiando el signo más por el menos, y obtenemos que la integral de la resta es la resta de las integrales. Por lo tanto, la propiedad funciona tanto con el signo más como con el signo menos. Sexta propiedad. La integral entre a y b de f es igual a la integral entre a y c de f más la integral entre c y b de f. En esta propiedad, el límite inferior de la integral del lado izquierdo de la igualdad es el mismo límite inferior de la primera integral del lado derecho, y el límite superior de la integral del lado izquierdo es el mismo límite superior de la segunda integral del lado derecho. La constante c no aparece en la integral del lado izquierdo, pero sí en las integrales del lado derecho, siendo el límite superior de la primera y el límite inferior de la segunda. Podemos darle un significado gráfico a la propiedad 6 en el caso de una función f positiva, cuando la constante c es un número entre a y b. El lado izquierdo de la igualdad representa el área delimitada por la gráfica de la función, el eje x y las rectas verticales x igual a a y x igual a b. Observemos que si c es un número entre a y b, la primera integral del lado derecho representa la porción del área mencionada anteriormente entre x igual a y x igual a c, mientras que la segunda integral del lado derecho representa la porción restante del área, es decir, entre x igual a c y x igual a b. De esta forma, la propiedad 6 puede interpretarse como la suma de áreas. La última propiedad que veremos es la siguiente. Si suponemos que a es menor o igual que b, y que f de x es menor o igual que g de x para todo x en el intervalo a, b, entonces la integral de f entre a y b es menor o igual que la integral de g entre a y b. En primer lugar, como f es menor o igual que g, entonces f de xy es menor o igual que g de xy para cualquiera de los valores xy que intervienen en la definición de integral. Como el valor de a es menor o igual que el valor de b, entonces delta x es un número mayor o igual que 0. Por lo tanto, podemos multiplicar en ambos lados de la última desigualdad por delta x y la desigualdad se conserva. Es decir, f de xy por delta x es menor o igual que g de xy por delta x. Sumemos ahora en el lado izquierdo y el lado derecho de esta desigualdad con y desde 1 hasta n. Si tomamos límite cuando n tiende a infinito en ambos lados de la desigualdad, observamos que el límite del lado izquierdo es en realidad la integral entre a y b de f, mientras que el límite del lado derecho es la integral entre a y b de g, obteniendo la desigualdad que se afirma en la propiedad 7. Por la desigualdad que estamos suponiendo, la gráfica de f se encuentra por debajo de la gráfica de g. Si ambas funciones son positivas, lo que se está afirmando en la propiedad 7 es que el área entre las rectas verticales x igual a y x igual a b y por encima del eje x es menor si se delimita superiormente con la gráfica de f que si se delimita con la gráfica de g. Resumamos. La primera propiedad nos dice que si cambiamos el orden de integración debemos agregar un signo menos a la integral. La segunda propiedad afirma que si los límites de integración son iguales, la integral es igual a 0. La propiedad número 3 dice que la integral de una constante es la constante multiplicada por la longitud del intervalo de integración. La cuarta afirma que es lo mismo tener una constante multiplicando por dentro que por fuera de la integral.
La quinta propiedad dice que la integral de una suma o resta es igual a la respectiva suma o resta de integrales. La propiedad 6 dice que la integral de una función se puede descomponer en la suma de dos integrales de la misma función, conservando en la primera de ellas el límite inferior y en la segunda el límite superior. Además, poniendo un número c como límite superior de la primera y límite inferior de la segunda. Finalmente, la séptima propiedad afirma que si a es un número menor o igual que b y que la función f es menor que la función g en todo el intervalo a, b, entonces la integral de f entre a y b es menor o igual que la integral de g en el mismo intervalo. Hemos llegado al final de este video. Hasta pronto.